No hace mucho que terminaron las fiestas navideñas y este periodo, bueno, yo creo que igual que todo el año, es propicio para hablar de una de las tradiciones más bonitas y representativas del nacimiento de Jesús. Nos referimos al pesebre o al Belén. Nos acompaña hoy para hablar dentro del programa de Lengua y Cultura Italianas del curso de acceso las profesoras María Angélica Giordano Paredes, bienvenida. Gracias, buenos días. Y María Gracia Moreno Cheleguín, bienvenida. Muchas gracias, Isabel. En italiano, presepio o presepe, indistintamente, es el nombre que reciben las representaciones plásticas que decoran los hogares y las iglesias durante las fiestas de Navidad y que representan escenas del nacimiento de Jesús y de la adoración de los Reyes Magos. La palabra deriva del latín presepium o praesepe, compuesta de pre o saepire, que significa cerrar con una cerca. En su origen esto aludía al establo o al comedero de los animales en el que se encontraba. Es el término además que San Lucas utiliza en su Evangelio, en el versículo 2, 6-16, para indicar el lugar en el que Jesús fue depositado al nacer y además por extensión la gruta en la que la Virgen y San José se guarecieron. En España prevalece, como sabemos, el término nacimiento, derivado a su vez del verbo nacer, del latín tardío nascere, o Belén, en referencia a la ciudad en la que se sitúa el nacimiento de Jesús. Sin embargo, en zonas como por ejemplo Cataluña se emplea habitualmente el nombre de pesebre. ¿Podemos hablar un poco de los orígenes? Sí, por supuesto. Gracias, Isabel, por esta introducción tan clara y tan completa. Es bastante probable, en efecto, que la primera representación de la Natividad de Jesús tenga su origen en la famosa recreación que logró llevar a cabo San Francisco el 24 de diciembre de 1223 en la localidad de Greccio, provincia de Rieti. El santo de Asís se encontraba por aquellos años en la región del Lazio y parece que amaba en especial la ermita de la localidad, situada en medio de una naturaleza abrupta y en la que los frailes vivían en la espiritualidad y la sencillez que él mismo promulgaba. Ese año, tras conseguir la licencia del Papa Honorio III, el santo quiso recrear el nacimiento de Jesús en una cueva cercana a la ermita, pues le recordaba a Belén, ciudad que según la tradición hagiográfica, aunque sin certeza historiográfica, Francisco visitó en su peregrinación a Tierra Santa. En ella hizo colocar una imagen del niño en un pesebre con paja y a su lado un buey y un asno, aunque según fuentes franciscanas, tras pronunciar Francisco unas dulces palabras, apareció la imagen del niño sobre el heno. Fuera como fuera, es considerado el primer nacimiento de la historia, aunque la imagen plástica más antigua que se conoce de la Virgen con el niño en brazos se conserva en las catacumbas de Priscila, en Roma, y datan del siglo II después de Cristo. Asimismo, aparecen escenas de la Natividad en los bajorrelieves del sarcófago de Sant'Ambrogio en Milán y en el de Gorgonio, en el Museo Diocesano de la ciudad de Ancona. Quería mencionar que cada año tiene lugar en Greccio una representación histórica que evoca este primer nacimiento viviente, en un espectáculo de luces, música e intérpretes que reviven el deseo del santo y su posterior realización. ¿Y cómo se hizo entonces popular su realización? ¿Hay información sobre este tema? Sí, verás, la reproducción del nacimiento de Jesús se popularizó pasando de la representación por parte de personas y animales a la utilización de figuras, en un principio de barro, a través de todos los conventos de la orden franciscana, quienes difundieron la tradición a través de Europa, especialmente por el Mediterráneo, a partir del siglo XIV. En principio se extendió como una práctica eclesiástica para pasar a ser primero aristocrática y finalmente popular. Fueron los franciscanos españoles, durante la colonización de América, quienes llevaron al nuevo continente la costumbre de representar el nacimiento de Jesús, donde encontramos representaciones muy interesantes gracias a la incorporación de la artesanía indígena, tanto en los elementos decorativos como en la ambientación. Tenéis que saber que el testimonio más antiguo que se conoce de un Belén con figuras data del año 1252 en el monasterio de Fusen, Baviera, en Alemania. Y al año 1300 se remonta la primera representación en España en la Catedral de Barcelona. Centrándonos en Italia,
Algunos autores atribuyen al artista Simone de Crocifisi la primera representación de la adoración de los magos, quien pintó unas estatuas conservadas en la iglesia del Martirio, en Bolonia, y realizadas en la segunda mitad del siglo XIII. Pues, Angélica, todo esto es cierto, pero quizás se podría agregar que, a pesar de todo lo que has dicho, otros autores defienden que el Belén más antiguo que se conserva es el del escultor y arquitecto Arnolfo di Cambio, fechado en torno al año 1290 y que se encuentra en la Basílica de Santa María Maggiore, en Santa María la Mayor. Y es un homenaje a las reliquias de la cuna del niño encontradas en el recinto sagrado de la Sacra Grotta de la Basílica, considerada como la Belén de Occidente. El pesebre fue un encargo del Papa Nicolás IV, que pertenecía a la orden franciscana. El escultor, que ya era famoso, además, por aquella época, quien se había formado en el taller de Nicola Pisano. Las figuras, representadas por Arnolfo di Cambio, están esculpidas en altorrelieve y solo se ejecutaron en las partes visibles y no en su totalidad. La representación está compuesta por la Virgen con el niño, sentado en su regazo. La que podemos admirar en la actualidad es del siglo XVI, que al parecer originariamente estaba tumbada, como lo estaría una parturienta, junto al niño. Junto a ella también aparecen San José, los Reyes Magos, el buey y el asno. Podemos destacar en el conjunto un gran sentido de la plasticidad y de la armonía y sobre todo la sensibilidad del escultor en plasmar los sentimientos en las diferentes figuras, como por ejemplo la expresión reflexiva de José, que está representado con las manos apoyadas en el bastón, la sorpresa en la mirada de los dos magos que están de pie y en especial en la expresión extasiada del mago que está de rodillas, que manifiesta además la expresividad en la boca. Sí, como menciona el profesor Franco Pezzella, una aproximación de representaciones de la Natividad eran los llamados establos de Belén, que adornaban los paneles laterales de los altares del Alto Adigio en el siglo XIV. El más famoso es el de San Segismundo, en Valpunteria, y data de 1390. De la misma época es la Virgen Puérpera, parte de un nacimiento donado por la reina Sancha a las monjas del monasterio de Santa Clara en Nápoles, de 1320 aproximadamente, y en la actualidad en el Museo de San Martín. Como menciona el mismo autor, las figuras de madera policromada de origen veronés que se conservan en el Museo del Castel Sant'Angelo en Roma, así como unas figuras faentinas del Albert Museum de Londres, datarían del mismo siglo. En el siglo XV, en el que, como hemos mencionado, se produjo la primera gran difusión de esta tradición, cabe destacar el nacimiento de Rivolta d'Adda de 1480, localidad situada en la provincia de Cremona. Es una natividad que se conserva en el Museo de la Basílica de San Nicolás en Tolentino, en la que la Virgen se representa semiechada y con la barbilla apoyada en la mano derecha, como en los sarcófagos etruscos. Sobre todos ellos destacan, sin lugar a dudas, las representaciones elaboradas por Pietro Alamanno y su hijo Giovanni en la segunda mitad del 400, para diferentes iglesias de Nápoles y sus alrededores. De todas ellas, destaca el nacimiento del Hospital de Palma de Mallorca, en la capital partenopea, y el de la iglesia de San Juan en Carbonara, realizado entre 1478 y 1484, y del que se conservan 14 figuras de las 41 originales, de madera policromada, casi de tamaño natural. Otro nacimiento que destaca por la perfección en los volúmenes de las vestimentas de las figuras y su fina policromía es el de Guido Mazzoni, para la Catedral de Módena, su ciudad natal. En él, el autor supo imprimir con maestría una gran carga de expresividad en las figuras, empezando por la misma Virgen a quien el niño mira desde el regazo. Sí, pero ya en el siglo XVI encontramos en la iglesia de San Domenico Maggiore de Nápoles un nacimiento realizado por Pietro Valverde, con 28 figuras, de las que han sobrevivido solo la Virgen María y San José, y de características similares a las de San Juan en Carbonara. Sin embargo, un alumno suyo, Giovanni Merliano, llamado también Giovanni da Nola, será el artista con el que daría inicio la famosa escuela napolitana. Según el profesor Pezzella, y estamos de acuerdo con él, llevó a cabo uno de los más hermosos nacimientos del siglo XVI, el de la capilla de Santa María del Parto, en la localidad de Mergellina. En él las figuras de madera policromada, que miran devotamente al recién nacido, componen un conjunto escultórico lleno de dinamismo. Y siempre de la misma época, cabe destacar la representación de la Natividad esculpida por Antonio Bergarelli, en la Catedral de Módena,
por la refinada elegancia de las figuras que parecen como haber sido pilladas en movimiento. De un estilo similar es el nacimiento de Federico Brandani, que se conserva en el oratorio de San José en Urbino. Realizado entre 1545 y 1550 en toba y piedra pómez, sus figuras son muy refinadas y está colocado en una capilla, la cual se revistió totalmente de toba para recrear la cueva. En la escena también aparece representado el ducado de Urbino. Bien, la verdad es que es muy interesante conocer de cerca el origen y la propagación de esta tradición en Italia. Dando un pequeño salto nos vamos a Sicilia y en Sicilia podemos destacar el enorme Belén con figuras en tamaño natural de la iglesia de San Bartolomé de Cicli. Está fechado en 1573 porque fue restaurado un siglo después por el artista napolitano Pietro Padula. En la Italia del norte destacan los belenes hechos con figuras en tamaño natural, como el del Sacro Monte de Varallo en el siglo XVI por el polifacético artista Gaudenzio Ferrari. Las escenas del Belén están distribuidas por varias capillas. En 3 de ellas, las figuras en arcilla representan el nacimiento del niño. La caravana de los magos, la adoración de los pastores, esta última además en una gruta natural, y la Sagrada Familia. Otro material, la cerámica, será empleado por el taller de Della Robbia y Cafaggiolo en la Toscana a principios del siglo XVI, siglo en el que empezaron a elaborarse los primeros belenes populares, es decir, aquellos en los que los personajes bíblicos aparecen acompañados por otros de carácter secundario, como vendedores, pastores, durmientes y otras figuras que los artistas representaban ataviados con los ropajes de la época. Al mismo tiempo y lógicamente se los colocaba en los lugares en los que ejercían sus actividades, por ejemplo el lavadero, el mercado, la bodega. Empieza de este modo una tradición belenística que introduce la representación propia de la Natividad de Jesús, históricamente hablando en ambientes anacrónicos, pero cercanos a la realidad de la gente, de sus barrios y de sus costumbres. Sería interesante saber cómo llega la tradición a los hogares de los creyentes. ¿Qué me podéis decir? Bueno, en el siglo XVIII se popularizó entre la burguesía y la nobleza la tradición de montar el nacimiento en sus casas, por lo que el Belén gozó de un relanzamiento a nivel artístico, cuyos mayores exponentes fueron los artesanos, escultores y pintores napolitanos y también genoveses. Las figuras entonces se redujeron en tamaño, se empezaron a elaborar figuras articuladas mediante elementos de hierro, que se vestían con telas y en las que solo la cabeza y las manos se construían de madera o de arcilla. En este contexto fue fundamental, como es conocido, el interés por el arte belenístico manifestado por Carlos III, rey de España, de Nápoles y de Sicilia. El monarca y su esposa, María Amalia de Sajonia, con quien contrajo matrimonio en la ciudad partenopea en 1738, sentían verdadera pasión por la belenística y ellos mismos elaboraban elementos decorativos del nacimiento, en concreto el monarca, mientras que la reina confeccionaba los trajes de los pastores. Podemos aquí destacar algunos escultores napolitanos que destacaran. Claro que sí. Entre ellos destacan Giuseppe Sammartino, Domenico Antonio Vaccaro o Matteo Bottiglieri. En tierras genovesas, en cambio, destacamos a Anton Maria Maragliano, un escultor barroco cuyo arte podemos admirar en los nacimientos de la iglesia de Santa Bárbara o del santuario de la Madonnetta. Sobresalen también las figuras de pastores que se conservan en el Palazzo Rosso de Génova, realizadas por artistas como Casanova, Descroft o Pittalunga. Quería proseguir agregando que en Sicilia se difundió a lo largo de los siglos XVII y XVIII la utilización de materiales como el coral, el alabastro, las conchas marinas o el marfil. Uno de los más originales es el realizado por Andrea Tipa, de Trapani, con las figuras en alabastro y la cueva de conchas marinas. Este Belén se conserva en el Museo Pepoli de Trapani. Siguiendo la tradición de los artistas trapaneses, se difundió por el sur de Italia la combinación de distintos materiales en la misma, como el autor en el que se conserva en el Museo de San Martín en Nápoles, en el que se combina el coral con el cobre y el oro. Permíteme agregar algo al respecto. Desgraciadamente, de la mayoría de los belenes de los siglos XVII y XVIII se conserva solo una parte, debido a los continuos robos, roturas o simples pérdidas, tanto de figuras como de elementos arquitectónicos.
por lo que fueron sustituidos y ampliados a lo largo de los siglos posteriores. Es el caso del Belén del Palacio Real de Caserta y del llamado Cucinello del Museo de San Martín. En ambos se reproduce un escenario repleto de figuras y personajes variados, que parecen interactuar gracias al dinamismo del que sus artífices les dotaron, y se sitúan en un ambiente recargado de los elementos urbanísticos propios de la época. A lo largo del siglo XIX se produjo, desgraciadamente, un paulatino desinterés hacia la elaboración del arte belenístico, con escasos y poco destacados ejemplos. Hoy en día, sin embargo, en los hogares de toda Italia, pero en especial en la ciudad partenopea, se mantiene la tradición. Y junto al intruso árbol de Navidad, los niños napolitanos aprenden a montar el Belén con los personajes típicos como el pastor Benino o Benito, el pescador, los dos compadres o la gitana, entre otros. En Nápoles es famosa la Vía San Gregorio Armeno por sus tiendas artesanas de belenes. Haciendo una sucinta mención a la difusión y posterior proliferación de los belenes en España, fue precisamente Carlos III quien importó de Italia la tradición de reproducir escenas de la Natividad de Jesús, y al igual que en el reino de Nápoles y de Sicilia, se extendió fuera del ámbito puramente eclesiástico o religioso. El monarca se hacía traer desde Nápoles, por ejemplo, las figuras de porcelana, las cuales llegaron a ser un objeto preciadísimo entre la burguesía, y dio auge a la exposición de las composiciones, como las del propio Palacio Real. La tradición se ha ido paulatinamente popularizando y difundiendo por los hogares españoles. Qué interesante, ¿eh? Pues lo es. Y además aquí podemos terminar pues este recuento histórico del pesebre italiano y de su presencia también en nuestra cultura. Hay que decir que tenemos falta de tiempo y somos además muy conscientes de que seguro que dejamos de mencionar representaciones belenísticas de enorme relieve, como por ejemplo las realizadas por el maestro Salzillo, por poner un ejemplo. Haremos una breve reseña del Belén napolitano del Palacio Real de Madrid, que yo creo que lo merece y es un humilde homenaje al monarca que introdujo esta bellísima tradición en España. El monarca, Carlos III, se lo regaló a su hijo, el futuro Carlos IV, y constituye una de las composiciones más destacadas del siglo XVIII. Originariamente estaba compuesto por figuras elaboradas por artistas napolitanos, aunque también por otras de origen genovés. En la actualidad está constituido por más de 200 figuras, parte de ellas realizadas a principios del siglo XXI. Desde su origen, el Belén del Príncipe, porque así se llama en realidad, fue concebido por el monarca para ser visitado por el público. Es una tradición, una bella tradición, que se mantiene hasta nuestros días durante las fiestas navideñas. Bueno, todavía queda un poco para la próxima Navidad, pero la recomendamos desde aquí. Muchísimas gracias a las dos y nos vemos enseguida para otro programa. Muchas gracias. A ti, Gracias. Isabel. Muchas gracias.